tomar la asistencia a este foro, así como el apoyo de la Junta Local Ejecutiva para poder llevarlo a cabo. Nos acompañan Dominica Mezcua, coordinadora de Transparencia Proactiva del artículo 19. Consejero Samuel Monilla, del programa Transparencia para Todos. Soy Guadalupe Chávez Castañeda, consejera electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, moderadora de este foro. Hace menos de 3 semanas vivimos una jornada electoral en todo el país, no exenta de retos, que permitió que millones de mexicanos eligiéramos servidores públicos para cargos municipales, estatales y federales. A reserva de las resoluciones que las instancias judiciales electorales acuerden en los próximos días, hoy conocemos quién serán las personas que asuman los cargos de elección popular y que en los próximos años desempeñarán sus funciones como presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, diputados federales, senadores y presidente de la República. El foro que hoy nos convoca es un pequeño esfuerzo para estimular la participación ciudadana mucho más allá de solo el acto de votar. Si ya elegimos a nuestras próximas servidoras y servidores públicos, preparémonos también para dar seguimiento a su desempeño en los cargos que ocuparán. Lo mismo para quienes aún están en ellos. No solo seamos testigos de sus dichos y actos en la función pública, de sus aciertos y errores, sino también seamos coprotagonistas en su desempeño a través de la participación informada. ¿Qué es la función pública sino la tarea de producir bien público, de velar y trabajar por el bien común? Entonces debemos tener el interés y ejercer el derecho de involucrarnos en ese cometido, precisamente porque es un asunto público. La encíclica ¿se escucha? No. ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan si hablo fuerte? Sí. Muy bien. La encívica, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que ha planteado el Instituto Nacional Electoral, señala que el ejercicio del derecho al acceso de la información responde al grado de conocimientos que la ciudadanía debe poseer acerca del ejercicio gubernamental. Con un mayor grado de transparencia aumenta la capacidad que tiene la sociedad de evaluar el desempeño de sus gobernantes y por lo tanto de exigir cuentas claras sobre su actuación. Al poseer información fidedigna, oportuna y comprensible sobre los objetivos, las metas y los resultados logrados, la ciudadanía podrá saber con precisión cuál es el desempeño de las y los funcionarios públicos y de los partidos políticos que ostentan el poder. Por ello, es una condición de cualquier Estado democrático que las y los ciudadanos tengan la facultad de evaluar y exigir cuentas a sus representantes en cualquier momento. A través de los siglos se ha afirmado que un gobierno vigilado se comporta de mejor manera y que una participación ciudadana vigorosa solo puede presentarse cuando existe un amplio grado de información entre los ciudadanos. Por ello es necesario que este derecho sea ejercido de manera efectiva por la ciudadanía, pues hasta ahora es un recurso no aprovechado para transparentar las acciones del Estado, exigir una mejor rendición de cuentas a los funcionarios públicos y utilizar la información para mejorar las condiciones de vida de las personas, particularmente de los grupos vulnerables. Por lo anterior, es que la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral incorporó a su programa de trabajo actividades que apuntan al desarrollo de nuestras competencias ciudadanas, para estar en mejores condiciones de ejercer precisamente nuestra función ciudadana. El foro de hoy, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana, pretende mostrar con ejemplos concretos una parte de la amplia diversidad de aplicaciones útiles que este derecho puede tener en la vida de las personas, para hacer exigibles el derecho a la salud,
al trabajo, al agua, a la vivienda, a la educación, sí, a la justicia, entre muchos otros derechos. Gracias. El acceso a la información pública puede sernos de gran utilidad para atender problemas que... Bueno, el acceso a la información pública puede sernos de gran utilidad para atender problemas que nos afectan, desde lo individual hasta lo colectivo, sea en la autogestión de mejoras en nuestra calidad de vida, como para contribuir a elevar la calidad del desempeño de nuestros servidores públicos a través de una participación informada y responsable. Por eso es que, después de este foro, el próximo viernes iniciaremos un taller de formación de usuarios y facilitadores para el aprovechamiento de este derecho. Bueno, me permito ahora presentar a nuestra primera expositora, Dominique Amezcua, de la organización Artículo 19. Dominique es maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, Colmex, y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco. En el campo periodístico, Dominique colaboró como documentalista e investigadora para el periódico Reforma y la hoy extinta Radio Monitor. En 2008 se incorporó al programa interdisciplinario de estudios de la mujer como becaria de investigación. En la administración pública fue asesora en asuntos sociales y consulta indígena para la Subsecretaría de Hidrocarburos y fue encargada del Departamento de Economía en el Instituto Nacional de la Mujer. Antes de unirse al equipo de Artículo 19, trabajó como consultora independiente en temas de género, política pública y derechos humanos. En Artículo 19, Dominique coordina el proyecto Transparencia Proactiva, cuyo objetivo es fortalecer la participación de las mujeres en comunidades indígenas y rurales en Chiapas y promover el uso instrumental del derecho a la información como herramienta para acceder a otros derechos. También colabora con el resto de los programas de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, brindando asesoría y acompañamiento en temas de género. Las dejo con Dominique. Muchas gracias, Dominique. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me voy a parar un poquito para poder hacer mi presentación. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. El día de hoy a mí me gustaría, como respondiendo a la amable invitación que nos hicieron, a tratar de compartir con ustedes algunos casos de éxito que desde el proyecto que coordino, que tengo la fortuna de coordinar, hemos tenido con respecto al uso del derecho de acceso a la información como una herramienta para acceder a otros derechos. Nosotros encontramos un vínculo natural en el ejercicio, o sea, para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera plena. La información es un elemento indispensable para que esto suceda. Si tú partimos del hecho que no conoces cuáles son tus derechos, ¿cómo los vas a exigir? ¿Cómo los vas a reclamar? Si no sabes cuáles son los organismos o las entidades que se encargarían, que tendrían que encargarse de velar por tus derechos y garantizarlos, ¿cómo vamos a exigir que lo hagan si ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Si hay personas que tienen que rendirnos cuenta todo el tiempo, pero nosotros no sabemos quiénes son, pues ¿cómo se las vamos a pedir? Entonces nosotros, desde Artículo 19, nosotros y nosotras partimos del hecho de que la información es un elemento clave para que todos y todas podamos ejercer en igualdad de circunstancias, que ahí es muchas veces donde la puerca tuerce el rabo, que podamos ejercer en igualdad de circunstancias nuestros derechos. Entonces, como una forma de introducción a esto que vamos a presentar el día de hoy, me gustaría, por favor, la siguiente, que pudiéramos darle play al video, por favor. Este es un video sobre el proyecto y sobre lo que hacemos en Artículo 19 en la zona selva norte de Chiapas. Artículo 19 es una organización a nivel internacional que se encarga de defender y promover el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
compuesta por 3 programas: el área de defensa, que se encarga de todo el acompañamiento que tiene que ver hacia las personas que a razón del ejercicio de su libertad de expresión o a razón del ejercicio de su derecho a la información han sufrido algún tipo de violencia o algún tipo de acoso. Por otro lado, tenemos el área digital, que en este momento se está encargando de todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, pero en Internet, es decir, lo que en este momento se define como la escena online. Por otro lado está el programa de derecho a la información, que es el programa que se encarga de llevar toda la agenda que tiene que ver con este derecho. Dentro de este programa se inserta nuestro proyecto, el proyecto de transparencia proactiva, que se dedica a capacitar a poblaciones indígenas y rurales de la Sierra Norte del estado de Chiapas para que aprendan a hacer uso del derecho a la información como una herramienta para acceder a otros derechos. Inicialmente estaba pensado para trabajar únicamente con un grupo de mujeres de la zona norte del estado de Chiapas. Ellas son mujeres líderes de sus comunidades y se pensaba capacitarlas en términos de derecho de acceso a la información. A partir de este taller, las mujeres se dan cuenta que teniendo información pública sobre sus programas sociales, sobre los servicios que proporciona el Estado dentro de sus comunidades, pueden también hacer exigencias más puntuales. Uno de los casos más exitosos y emblemáticos de todo este proyecto es el Centro de Salud Lázaro Cárdenas. Era un centro de salud que tenía 5 años sin tener médicos, sin tener medicamentos y que además la casa de salud se usaba como una bodega. Las mujeres solicitan información a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y descubren que hay presupuesto asignado para el centro de salud, para el pago de un médico y para el pago de medicamentos. Convocan a toda la comunidad y la comunidad dice, pues hay que generar una acción de exigencia al Estado por este servicio que no nos está proporcionando. Es así como este caso es uno de los muchos ejemplos donde las mujeres usan el derecho a la información como un instrumento para la exigencia de otros derechos. Bueno, ustedes sí saben que las computadoras huelen el miedo, ¿no? Entonces, justamente cuando uno espera lo mejor de ellas es cuando nos hacen este tipo de cosas. Entonces, pues igual un poco voy a improvisar para que no nos detengamos en esto. En realidad, bueno, lo que tratamos de hacer con este video es dar a conocer la chamba que nosotros hacemos, las razones por las que consideramos que es necesario hacer este tipo de trabajo y los beneficios que podemos obtener de eso, ¿no? Porque es muy difícil que algo a ti te prenda cuando no ves un resultado real sobre lo que te están diciendo que te haría bien hacer o que es bueno hacer o que te tocaría hacer. Lo que nosotros creemos es que el derecho de acceso a la información es una herramienta que verdaderamente nos puede ayudar como sociedad a tener mayor información sobre todas las cuestiones que están sucediendo y que están haciendo nuestros representantes con nuestros recursos, con la política pública, con un montón de cosas que nosotros y nosotras, contando con esa información, pues podemos hacer demandas más claras sobre nuestros intereses o podemos tomar mejores decisiones en la vida cotidiana. Uno de los fenómenos que nosotros justamente, como mencionaba al principio la consejera, sí, la consejera, es que le iba a decir Lupita, pero pues está muy confianzudo, entonces aquí conservan las formas, pero bueno, la consejera, como mencionaba, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a la información.
quizá nosotros pensamos, ay no, pues bien fácil, en internet, bla, 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 pero cuando yo te hablo de comunidades de la selva norte de Chiapas, te estoy hablando de personas que muchas de ellas no saben leer ni escribir, que muchas de ellas su primera lengua es una lengua indígena, es el chol, es el celtal, es el tzotzil, el tojolabal, el yocotán, ¿no? Pero que entonces, pues más o menos entienden el español, o sea, tampoco es que lo entiendan muchísimo, ¿no? Y no tienen computadoras, muchos de ellos pues ni siquiera tienen acceso a luz eléctrica, ¿no? Entonces, pues eso te imposibilita tener acceso a internet, tener una computadora. Entonces, acceder a la información pública tampoco es tan fácil como creeríamos, ¿no? Porque muchas veces nuestro Sistema Nacional de Transparencia se ha pensado en términos pues de los que tenemos acceso a internet, de los que tenemos acceso a una computadora, de los que hablamos y escribimos, ¿no? Escribimos y leemos, ¿no? Entonces, que no es esta realidad, una realidad compartida para todas las personas. Entonces, si la cantidad de información que tú recibes todos los días no tiene absolutamente nada que ver con las posibilidades que estas personas tienen para acceder a información básica, para poder tomar decisiones en la vida cotidiana. Entonces, justamente muchas de las cosas que nosotros queremos promover y que nosotros queremos impulsar tienen que ver con la posibilidad de que el derecho de acceso a la información pública sea un derecho para todos y todas. Pero a ver, ¿en qué consiste este derecho? ¿Ustedes saben qué es el derecho a la información o el derecho de acceso a la información? Es más, ¿qué es información? Para ustedes, ¿qué es información? ¿Quién me dice qué es información? ¿A qué les suena? ¿Qué es información? Es un conjunto de datos puestos en contexto. Para decirlo. Muy bien, exactamente. Nosotros somos fuentes de información, ¿no? Tu nombre, tu edad, tus saberes, tú eres una fuente de información. Todo el tiempo estamos compartiendo información cotidianamente, ¿no? El derecho de acceso a la información pública tiene que ver específicamente con que nosotros y nosotras, como ciudadanos mexicanos, tenemos el derecho de saber absolutamente todo lo que hace la función pública, ¿no? Partiendo de una lógica distinta a la que hemos tenido como toda la vida, que unos mandan y los otros obedecemos, cuando en realidad el nombre del servicio público o del servidor público responde a la naturaleza del puesto. Son nuestros empleados y nuestras empleadas. Ellos trabajan y pueden recibir una remuneración gracias a la cantidad de impuestos que todos y todas nosotros pagamos todos los días. Entonces, las personas que trabajan en el servicio público, por ley, están obligadas a rendir cuentas. Es decir, es como cuando te mandan es como la canción de Mira Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Lo que necesitamos nosotros, que somos los que les dejamos los 2 pesos, es saber cómo se gastan esos 2 pesos, ¿no? Es tan sencillo como eso, pues mira, 1.50 lo usé para acá, 50 todavía no lo uso, voy a necesitar otros 4 si quiero hacer esto en términos de recursos. Pero también podemos saber, bueno, ¿por qué hacen esta política pública y no otra? ¿Por qué tenemos un programa que atiende a determinado sector de personas? ¿Cómo se hizo ese programa? ¿Qué investigaciones se hicieron antes de hacer ese programa? ¿Quién lo está implementando? ¿A quién se contrató para que se implemente ese proyecto? Y en realidad tendría que ser algo muy natural, ¿no? Algo que suena a nosotros quizá nos parece una lógica elemental de, ajá, pues me suena lógico que si yo le estoy depositando mi confianza en una persona y le digo, te voy a dar todos mis bienes para que me los administres, ¿no? Pues a nosotros o nosotras nos podría parecer lógico pensar que esa persona pues nos tiene que rendir cuentas, nos tiene que decir qué es lo que está haciendo, y si no nos dice, tendría que ser como una caja de cristal la administración pública. De ahí viene el término de transparencia, de la idea que la administración pública tendría que ser como una caja de cristal, en la que si yo me paro afuera de esa caja de cristal, yo puedo ver lo que está pasando adentro.
Y no voy a encontrar gente así, como se acuerdan del meme ese de la señora tapando con el chaleco el cajero electrónico, ¿no? Para que no vieran la clave. No tendría sentido pensar en alguien tapando, ¿no? Para que tú no veas adentro, porque por eso las paredes son transparentes. A eso responde la transparencia, ¿no? Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que promover que las y los ciudadanos exijan rendición de cuentas trae muchas cosas buenas, sobre todo para poblaciones, como ya les habíamos mencionado, que no tienen acceso a la información más elemental, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué pasa con estos casos? Cuando tú no tienes información, vemos también una relación causal muy clara, y aunque quizás suene muy raro, entre la falta de información y el miedo. Y el miedo y lo que produce el miedo. ¿Qué pasa cuando nos asustamos? Nos paralizamos. ¿Qué pasa cuando nos asustamos? Que no pensamos racionalmente en si esto puede pasar o no puede pasar. Nosotros estamos convencidos que la información quita el miedo y que entonces la información empodera. Nosotros trabajamos con mujeres a las que en algunos casos, las promotoras de los programas sociales llegan, cuando les van a dar su cheque, ¿no? Llegan con su sobrecito de dinero y llegan con una caja de bebidas vitaminadas, el famoso Ensure, ¿no? Llegan con una caja de Ensure que les venden a las mujeres en 20 pesos. Entonces les acaban de dar su dinero y les dicen las promotoras, tienes que comprarle la leche vitaminada porque es parte de tu programa, ¿no? Y si no lo compras te voy a anotar en una lista y en esa lista te van a quitar el programa. Y como ustedes saben, y si no lo saben, se los comparto, muchas de estas poblaciones, el único ingreso que reciben, el único dinero contante y sonante que reciben, es el de los programas sociales, es el del famoso Prospera, ¿no? Entonces, si a ti te dicen que tú tienes que comprar a fuerza el chocolate y que si no lo compras te van a quitar el programa, pues lo compras por miedo, por necesidad, por desesperación, porque la gente abusa muchas veces de la ignorancia de la otra gente. Entonces la información empodera, porque cuando nosotros y nosotras les llevamos a ellas la información de que no les pueden quitar el programa por no comprar el chocolate, ellas se atreven a decir que no. No, gracias, anótame en la lista que quieras. Yo sé que no me van a quitar el programa porque tú no tienes el poder para quitarme ese programa, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también nos ayudan a combatir el miedo, ¿no? Y a empezar a romper prácticas que llevan padeciendo estas personas durante siglos, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos convencidos de que la información es poder. Y que le tenemos que explicar a las personas, a todos y a todas, que tienen el derecho a saber, qué están haciendo las personas a las que les dimos nuestro voto de confianza para estar en el poder. Entonces, de eso va esta cuestión de la importancia del derecho de acceso a la información pública. Entonces, bueno, como voy a adelantar un poquito la proyección, y te digo si me ayudas a darle play, por favor. Bueno, como habíamos visto, lo que les estoy tratando de decir es un bien, la información sí es un bien. Pues este rollo que escuchamos nosotros de la información es poder, igual nos suena jalado de los pelos, no, sí es. Saber empodera, saber quita el miedo, saber fortalece. Y tenemos ese derecho mandatado por leyes a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Por el hecho de ser humanos, tenemos el derecho a saber. Tenemos el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Que tiene que ver toda esa información que produce cualquier entidad, no solo gubernamental, sino también no gubernamental, que reciba recursos públicos para hacer su chamba, nos tienen que rendir cuentas. Y por eso reciben el nombre de sujetos obligados. No es de que quieran. No es de que nos hagan el favor de, yo buena onda, sí te voy a dar la información, pero porque soy bien buena onda. Y esa es la lógica con la que funciona muchas veces la transparencia en nuestro país, ¿no? A nosotros nos ha tocado llegar a cabeceras municipales a solicitar información y que nos digan, no, pues no sé si se pueda, o sea, pues le voy a preguntar al INGE, pero no estoy seguro que, o sea, yo no sé si él va a querer darle la información. No, a ver, espérate, ¿no? No es de que quiera, tiene que, ¿no?
derecho a saber, ¿no? Y tú tienes el derecho, la obligación de darme la información, ¿no? Entonces también tenemos que hacer la chamba con ellos y con ellas para que se den cuenta que no se trata de esta lógica, de la lógica patrimonialista de la información, de esto es mío y no te lo comparto y seguro que si quieres preguntarme algo es porque me quieres hacer daño, ¿no? Hay una lógica ahí muy perversa asociada al derecho a la información que no tiene razón de ser. El que nada debe, nada teme. Y donde todo es claro y transparente, pues todo es claro y transparente, ¿no? Entonces, ahí valdría la pena la suspicacia de decir, ¿por qué no quieren que sepamos? ¿Quién no quiere que sepamos y por qué? ¿No? O sea, ahí hay que empezar a sospechosear, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando si no quieres entregarme tus cuentas? ¿No? ¿Qué está mal? ¿No? ¿Por qué te escondes? ¿No? Entonces, tenemos también que tratar de cambiar esta lógica, ¿no? Esta lógica, porque sí, la información es poder y es tu derecho a tenerla. Bueno, como decía muy bien el comisionado, efectivamente estamos hablando de información, es una serie de datos, ¿no? Es muy interesante, la palabra información viene del latín informare, y a mí me parece bellísimo porque es darle forma a la mente. Básicamente, la información o informarse es darle forma a la mente, es precioso pensar que justamente nuestro marco de referencia podemos tomar mejores decisiones y hacer mejor las cosas si sabemos cómo, si tenemos más información, ¿no? Si sabemos que me puedo tomar este té para la panza porque hace bien para la panza, ¿no? Eso es información, ¿no? La información pública, como les decía, tiene esta particularidad que es información generada o bajo la tutela de cualquier entidad que reciba recursos públicos, es decir, que recibe la lana que con tu chamba, que con tu consumo, que con tu existencia estás entregando todos los días, estás pagando todos los días impuestos, ¿no? Entonces, con tu lana, esa banda tiene que hacer su chamba, entonces por eso te tienen que rendir cuentas, porque es tu lana, es algo, son tus derechos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que también lo sepamos, ¿no? Lo que les decía, entre más información tú tienes, más capacidades tienes de hacer cosas, de tomar mejores decisiones, de decir, pues yo puedo emprender un proyecto productivo porque Mujeres da tales proyectos para mujeres emprendedoras, tal cosa, ¿no? Pues yo podría, a mí no me pueden quitar, a mí no me pueden obligar a votar por un partido político, que este es otro fenómeno que está institucionalizado en las comunidades indígenas, ¿no? Pasa el Prospera a recoger las credenciales del elector, las vocales del Prospera, a recoger las credenciales del elector para condicionar el voto por una persona a las beneficiarias de los programas. Si tú no sabes que eso es un delito, tú le entregas porque confías en esa gente, ¿no? Y entonces pues ellas pasan y pasa la promotora a recoger las credenciales del elector y se las devuelvo ahí cuando regrese la elección. Y si no me das la credencial del elector, te voy a quitar el Prospera. Y volvemos a lo mismo. El miedo, la extorsión, tiene que ver con el abuso que se hace de la ignorancia. Entonces, ¿cómo lo revertimos? Acercando la información a la gente o promoviendo que la gente se entere que tiene el derecho a conocer sus derechos. Entonces, eso es por otro lado. Como les decía, todo el tiempo estamos generando y recibiendo información y bueno, ¿no? También podemos ver cómo las personas que no están conectadas, por ejemplo, con la brecha digital, pues tienen menor acceso a la información a la que todos y todas nosotros, supongo que los que estamos aquí, tenemos acceso cotidianamente, ¿no? Entonces justamente también está vinculado con el nivel de desarrollo, es decir, es casi que una causalidad que a menor información, menos grado de desarrollo tienen las comunidades y tienen las poblaciones que ven vulnerado su derecho de acceso a la información de cualquier tipo, incluyendo la información pública. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo, con la ausencia de información nos pueden tomar el pelo, con la ausencia de información pueden abusar de nosotros, de las cosas que tendrían que estar haciendo. Sin información pueden hacer lo que ellos quieran y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces, la ausencia de información también se traduce en este tipo de fenómenos que estamos tratando de compartir con ustedes. Si tú no tienes la información básica para defender uno de tus derechos, si ni siquiera sabes, es impresionante. Por ejemplo, en Chol, la palabra derecho no existe.
Ellos generan sus propias interpretaciones sobre cómo se traduciría en chol la palabra derecho. Cuando para nosotros desde chiquitos y chiquitas nos machacan los derechos del niño, los derechos de no sé qué, ¿no? Quizás estamos más familiarizados, ¿no? Pero personas que han sufrido exclusión y marginación durante toda la vida, es simplemente llegar y decirle, ¿qué crees? Tienes derechos. ¿Y qué crees? Esto que te está pasando es una violación a tus derechos. Y sabes que esto debe tener un castigo, ¿no? Y tú puedes hacer algo para que haya justicia con respecto a lo que te está pasando. Pero estamos hablando también de gente que ni siquiera sabe que tiene, imagínense la realidad tan diversa que vivimos en este país, que les estoy contando de personas que esa es su realidad hoy en día 2018, ¿no? Que no tienen acceso a la información más elemental, incluso como sus derechos de la salud, por ejemplo. El grado de violencia obstétrica que hay en estos contextos es una locura, ¿no? Mujeres obligadas que sus propios usos y costumbres les conflictúan el tipo de exigencias que les hacen de pronto en los centros de salud, ¿no? Y se ven sometidas a una cantidad de violencias porque no conocen su derecho a la salud, porque siempre les han hecho sentir que los servicios públicos son un favor que les hacen, ¿no? Y que, y que si pudieran no se los harían porque encima sienten profundo desprecio hacia ellas, ¿no? Entonces son maltratadas, son vejadas, son lastimadas, pero ellas creen que están acostumbradas a eso y que así es la cosa, ¿no? Y llegarles y decirles no, les cambia la vida. Entonces el derecho a la información cambia vidas y salva vidas. Lo de la información pública ya lo platicamos, la transparencia también ya la platicamos, la rendición de cuentas también lo platicamos y bueno, esto es un hecho, ¿no? O sea, las feministas y los feministas dicen que todo lo personal es político y la realidad es que sí, en realidad todo tiene que ver con lo político, ¿no? El derecho de acceso a la información es político, ¿no? Tiene que ver con también asumirnos como ciudadanos. También asumir que no solo tenemos derechos, tenemos obligaciones y que desafortunadamente el tipo de ciudadanía que se ha promovido en estos contextos tiene que ver con que tú eres ciudadano cada 3 o 6 años cuando votas, ¿no? Y todo el resto del tiempo no eres ciudadano, ¿no? O no tienes mucho, a menos que te pases un alto o a menos que tires basura en la calle, ¿no? Pero no hay esta lógica justamente de que la ciudadanía activa tiene que ver con exigir rendición de cuentas. Tiene que ver con exigir, saber qué es lo que está pasando tras bambalinas de lo que no vemos, ¿no? Estar al pendiente de cómo se está gastando nuestro dinero, ¿no? Pero es mucho más cómodo tener una ciudadanía pasiva que no sabe, que no cuestiona, que no pregunta, pues porque es más fácil de, ay, estos engorrosos, ahora otra vez qué quieren, ¿no? El chiste es que también tiene que ver con que la información te hace un ciudadano más activo, ¿no? Porque entonces cuestionas, y entonces preguntas, y entonces exiges, ¿no? Si no tienes la información para contrastar las versiones oficiales, pues ¿cómo le vas a hacer? Y dices, pues todo muy bonito, muy bien, ¿no? Entonces, claro que también el uso, entonces esta es la pregunta que nos planteábamos en la mañana. ¿A quién le conviene que no sepamos? ¿Por qué el derecho de acceso a la información no está así, no es el boom, no está en boga en todos lados, no está siendo promovido en cada uno? ¿A quién le sirve que nosotros no sepamos? ¿A quién le hace el juego? ¿Por qué? ¿No? Pues pensémoslo, yo no traigo la respuesta, ¿no? Pero pensémoslo en esos términos. Entonces, ¿por qué si la información hace tanto bien, se ha vuelto un bien patrimonial que se cuida así, casi que patria o muerte, ¿no? O sea, no, primero muerto, entregarles el padrón, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? ¿A qué sigue? ¿Nos seguimos, por favor? El que sigue, y le damos play, por favor. ¿Por qué luchamos? Por el bienestar de la comunidad y para un mundo mejor. Si dejo de luchar por mis hijos y mis nietos, yo quiero dejar un futuro diferente. Yo con mi lucha quiero conseguir que mi comunidad y todas las demás personas sepan y aprendan a tener información.
Otetik de Litopatik, Yachaptik de Okvinetias, Ainotik, Kit como para el contigo y yo por el pasir, pues hay derecho por el gesto pasir, Optik y la paso a quitar el vender, y el hecho de que escuchen igual, los carniceros. Es el derecho a la información sobre todo. El derecho a la información es una herramienta para nosotros las mujeres en defensa del territorio y de la tierra. Un diálogo, una plaza de información de mi persona como un caso, quién soy, de dónde soy, cuándo nací, de dónde vivo. El derecho a la información nos da libertad, que no nos amenacen o que no nos prohíban hacer nuestra vida, tener una vida digna, porque no estar sometidos a la violencia. Mi información es poder para mí. Mi palabra es fuerza y en mi idioma Yitkotantik. Mi palabra es poder. Ope allí lo ayuda. Y pues resulta que el derecho de acceso a la información también sirve para hacer un pequeño esfuerzo para cerrar las brechas de género. Resulta que las comunidades que nosotros y nosotras trabajamos, que muchas de ellas se rigen todavía por el sistema de usos y costumbres, la participación en la vida pública es un espacio limitado a los varones, ¿no? Pero de pronto estas mujeres, como en el caso de Lázaro Cárdenas, que vimos un pedacito en el video y ahorita vamos a ver la animación del caso, pues las mujeres, a partir de los talleres en los que nosotras trabajábamos, empezaron a acceder a información de interés comunitario y se la compartieron a los varones y a los comisariados ejidales. Y entonces los comisariados ejidales las invitaron a la asamblea. Y por primera vez en esas comunidades, las mujeres empezaron a participar de la vida política y de las decisiones comunitarias, porque ellas se volvieron agentes claves que tenían información y sabían cómo conseguir información sobre las cuestiones o las problemáticas que tenían en sus comunidades. Y entonces, gracias al ejercicio de su derecho, ellas pudieron conquistar o pudieron formar parte de un espacio que antes les era prohibido por el hecho de haber nacido con un cuerpo de mujer, ¿no? Y si bien tampoco les estoy vendiendo la panacea de que ahora ellas participan y toman las decisiones, no vengo a mentirles, ¿no? Pero el simple hecho de que se haya revertido la ausencia de ellas y ahora ellas estén presentes en la asamblea, sí en silencio, sí en la parte de atrás, sí juntas y hablando bajito, pero están ahí. Y eso no había pasado, ¿no? Y eso por supuesto que yo les mentiría de, no, y nosotros lo vimos venir, no, claro que no, pero son el efecto que puede tener el ejercicio de un derecho, ¿no? La transformación que sí puede tener en una comunidad, el hecho de que los varones puedan reconocer a las mujeres que tienen cosas también importantes que decir. ¿Por qué? Porque a los varones el tema del centro de salud no les preocupaba, porque la que tiene que hacerse cargo cuando se enferma el niño, o cuando alguien está mal, o cuando hay algún anciano con alguna enfermedad, somos las mujeres, en esta separación de roles y estereotipos de género. Entonces, las que tenían en el radar el tema de que el centro de salud no estaba dando el servicio como tenía que darlo, eran ellas, y fueron ellas quienes pusieron este tema en la agenda pública de la comunidad. Y entonces la comunidad abraza esta problemática y lo lleva hasta las últimas consecuencias, y entonces ahora su centro de salud ya funciona y encima tienen un comité como es el supervisor al que cada mes los miembros del hospital les rinden cuentas de cuánto se gastó en medicinas, de por qué faltó el doctor, de a cuántas personas se atendieron, porque ellas lo que propusieron fue eso, ¿no? No lo hicimos nosotros, son iniciativas de las propias comunidades, para que esto no vuelva a pasar, pues ahora cada mes vamos a estar pidiéndole al nuevo doctor, porque al otro lo corrieron, y a la nueva enfermera, porque a la otra la corrieron, ¿no? Les vamos a pedir que nos rindan cuentas para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Y entonces ahora la participación de ellas en la vida pública es mucho más sustancial que lo era antes no existía, ¿no? Y esto no lo hicimos nosotros, no lo hizo artículo 19, es el derecho de acceso a la información.
¿no? El hecho de que ellas sepan que tienen ese derecho y lo pueden ejercer, les ha transformado la vida. Entonces, bueno, básicamente eso. Vamos a ver ahora, le das play por favor, el caso de Francisca y la información. Francisca y la información. Derecho a la información para la salud. Un día en Salto del Sapo, una comunidad en la profundidad de la selva, Francisca, una mujer líder, sintió que el estómago le iba a estallar. Ay, ¿a qué se deberá el dolor? Si yo me cuido mucho, como bien y camino bastante. El dolor era tan fuerte que Francisca decidió acudir al centro de salud. La atención siempre era algo complicado si el paciente no contaba con citas, pero Francisca esperaba que la enfermera se compadeciera de su dolor y la atendiera. Buenos días. Fíjese que amanecí con dolor de estómago. Vaya a la comunidad de Río Seco. Aquí no llegó el médico. Acuérdese que solo llega una vez al mes. Y además, usted no pagó los 10 pesos para el transporte del doctor. El dolor de Francisca aumentaba cada vez más, así que decidió hacer caso a la enfermera y caminar a la comunidad vecina de Río Seco. Después de caminar por más de 3 horas bajo el sol, Francisca llegó. Buenas tardes. Caminé desde el Salto del Sapo porque el doctor no ha venido a la comunidad en los últimos días. ¿Me podría atender? Buenas tardes. Ya no hay atención. El centro de salud cierra a las 4 de la tarde. Por favor, vengo desde muy lejos. Ya le he dicho, regrese mañana. Francisca, con un intolerable dolor de estómago, regresó a su casa en Salto del Sapo y contó a su esposo sobre su necesidad de ir al hospital. No creía aguantar toda la noche el dolor. Antonio, me duele mucho el estómago. No lo puedo más. Creo que tengo que ir al hospital de urgencia. Ay, pero mujer, ¿no te puedes esperar hasta mañana? No tenemos dinero para el viaje a la cabecera municipal. Me siento muy mal. No aguanto el dolor. Y ya fui a Río Seco y me dijeron que no me pueden atender. Hoy hablaré con Juan para que nos haga descuento y ver si su prima nos puede recibir allá. Antonio salió corriendo de su casa en busca de Juan, quien podía llevarlo a él y a Francisca al hospital. ¿Qué tal, Juan? Tengo una emergencia. Necesito que me lleves a mí y a mi esposa al hospital de las iguanas. Francisca se siente muy mal. Ay, pues los llevo, pero son 1,000 pesos por la urgencia. Antonio sintió un balde de agua fría. Todos sus ahorros se irían en el transporte al hospital. Después de 5 horas de camino, Francisca y Antonio llegaron al hospital donde fue atendida de urgencia. Cuando Francisca despertó, la doctora estaba a su lado. Señora Francisca, el médico del centro de salud debió mandarla antes. Su apéndice se reventó y por eso tuvimos que operar. Doctora, no hay médico en mi centro de salud. Ay, no tuve a quién acudir. Caminé varias horas a otra comunidad y ahí tampoco me atendieron. Al recuperarse, Francisca regresó a Salto del Sapo. Contó a su mejor amiga Marta la historia de principio a fin y Marta enojada le dijo: El otro día escuché en la revista que unas mujeres de Nuevos Pasos utilizan el derecho a la información para exigir su derecho a la salud. Hacen preguntas al gobierno y este les responde. ¿Y eso para qué me sirve? Ya me operaron. Pues para que no vuelva a pasarle algo así a nadie del Salto del Sapo. Uno nunca sabe. Según estas mujeres, con este derecho podemos preguntarle a cualquier autoridad, gobernante o servidor público sobre el dinero que se gasta, cómo se gasta y qué acciones llevan a cabo para que tengamos todos los servicios. Sí, como el servicio a la salud. Entonces, ¿puedo preguntarle a la Secretaría de Salud sobre nuestro sistema de salud y su médico? Claro, yo te acompaño. Mira, lo primero es ver qué vamos a preguntar. Pues quiero saber por qué el médico solo viene una vez al mes, cuánto le pagan y si hay dinero para las medicinas. ¿Por qué nunca hay? Marta acompañó a Francisca a hacer su solicitud de información en la Secretaría de Salud. Francisca estaba convencida de que un doctor sería algo muy bueno para su comunidad. Buenos días, vengo a presentar una solicitud de información. Claro, en 20 días le entregarán la respuesta y en caso de que se requiera más tiempo, le informaremos. Usted podrá recoger la respuesta aquí. ¿O quiere que se la enviemos a algún lugar? ¿Me la pueden mandar a la cabecera municipal? Es más fácil para mí recibirla ahí. Está bien. Pasaron 20 días. Francisca acudió a la cabecera municipal para recibir la respuesta. No lo podía creer. En el oficio que le entregaron decía que el doctor estaba ganando más de 15,000 pesos al mes y debería atender el centro de salud de lunes a viernes, todas las semanas. Además, la información revelaba que había un presupuesto para medicinas.
Francisca corrió con Marta para contarle lo que había descubierto. Hay que difundir esa información. No es posible que el doctor cobre su salario y no atienda a nadie. Sí, y que estemos pagando por medicinas que nos deberían de dar en el centro de salud gratis. Tenemos que comentarle al comisariado ejidal, a nuestras amigas y a nuestros esposos. Marta y Francisca hablaron con el comisariado, quien decidió invitarlas a la asamblea para que explicaran sus hallazgos y en conjunto con la comunidad decidieran una solución. Así, la asamblea acordó enviar una carta de exigencia a la Secretaría de Salud para que el médico asignado se presentase a trabajar y rindiese cuentas sobre los medicamentos que debieran estar en el inventario del centro médico. Al recibir la carta de exigencia de la comunidad de Salto del Sapo, el secretario de Salud decidió comprometerse a enviar un médico y sancionar al anterior. La comunidad de Salto del Sapo finalmente tenía un médico de lunes a viernes que atendería a todas las personas de la comunidad. Todas y todos estaban convencidos que con más información se pueden exigir otros derechos y que ninguna autoridad puede abusar del pueblo ni jugar con su salud. La información es poder para las mujeres y los hombres de las comunidades. Bueno, pues este es uno de nuestros casos de éxito más sonados, ¿no? O sea, que ha sido, pues eso, la verdad, y que para nosotros es un caso del que estamos muy orgullosos, pero de la comunidad, ¿no? Que hayan hecho toda esta organización, porque finalmente la idea es, bueno, pedimos la información y luego ¿para qué la podemos utilizar? Pues para un montón de cosas, ¿no? O sea, de entrada lo que les decía, para tomar mejores decisiones, pero también se pueden generar transformaciones a nivel comunitario, ¿no? A nivel de apoyar a solucionar, gracias a la información, hacer exigencias puntuales sobre problemáticas que estén aquejando a nuestras comunidades, ya sea nuestro barrio, ya sea nuestra ciudad, ya sea nuestro estado o nuestro país, ¿no? Porque verdaderamente la exigencia tiene que ir acompañada de nuestra presencia activa y de nuestra ciudadanía comprometida, ¿no? Por eso tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y lo bonito de este tipo de derechos es que si bien los frutos tardan en llegar, sí da frutos, sí trae frutos, ¿no? Y que justamente podemos ir transformando esta lógica de la información como una, digamos, un privilegio en manos de quienes llevan, a quienes les concedimos la confianza para estar en los puestos de poder, y que les quede claro que lo que les toca es rendir cuentas, es construir una función pública con paredes transparentes, en las que cualquier persona, ¿no?, a pesar de que no sepa leer o escribir español, a pesar de que no hable Castilla, que hable una lengua indígena, pueda tener acceso a la información. Y ese es un reto muy grande, lo que les comentábamos hoy en la mañana. Si nosotros analizamos que la transparencia, el discurso de transparencia, la era de la transparencia, empezó en este país hace 15 años, apenas, ¿no? Lo que tenemos ahorita es un sistema de transparencia adolescente, ¿no? Que no sabe muy bien ni qué quiere, ni para dónde va, que le enoja que le preguntemos porque no entiende qué está haciendo mal, si por un lado le dicen que tenemos la mejor legislación a nivel mundial en términos de transparencia y acceso a la información. Ustedes deben saber que la ley mexicana está en el ranking mundial en el primer lugar, ¿no? Pero ahora hay que explicarle a esta transparencia adolescente que no basta con que esté en el papel, porque ahí no sirve de nada, ¿no? La necesitamos práctica, la necesitamos accesible, necesitamos mecanismos en las que yo no le diga a una mujer indígena que si quiere pedir información, pues obvio, prenda su compu, se meta a la página www, ¿no? Y entonces ahí escriba su solicitud y manda el mail. O sea, cuando le estoy hablando en chino, ¿no? Necesitamos que ese sistema de transparencia se vuelva accesible para todos y todas. ¿Cómo lo podemos lograr? Usándolo. Si no lo usamos, pues entonces van a decir, ve, funciona de maravilla. Y lo que pasa es que la gente no quiere saber porque todo le vale, ¿no? Porque en realidad no les importa nada. La única manera en la que le podemos dar la vuelta a esas situaciones es usando el sistema y criticándolo y sugiriendo cosas para que sea mejor, porque nos falta mucho tiempo, llevamos 15 años apenas, ¿no?
labrando este camino. Entonces, bueno, yo con esto concluiría mi participación y le daría la palabra a Lupita, a la comisión. A Dominic por su excelente participación. Les pediría que si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas o quiera hacer algún comentario, sea al final de la siguiente ponencia. ¿Sí? Por favor. A continuación tendremos la ponencia del consejero Samuel Bonilla Núñez. Samuel Bonilla Núñez es consejero electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, coordinador del programa Transparencia para Todos, el cual desarrolla actividades y propone estrategias para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública en México. Ha conducido 45 ediciones del taller de formación de usuarios y facilitadores del derecho de acceso a la información pública y realizado presentaciones de la utilidad social de este derecho en más de 13 ciudades del país. Fue coordinador del programa de acceso a la información pública para la Universidad del Centro de México, institución en la que impartió la materia de transparencia y acceso